La primera vez que percibí una dimensión más allá del tiempo lineal, no estaba buscándola. Estaba en mi laboratorio, observando los patrones cerebrales de una mujer que meditaba, cuando noté algo imposible. Su actividad neuronal respondía a un estímulo 3 segundos antes de que yo lo activara. 3 segundos. Como si su cerebro hubiera atravesado una membrana invisible y tocado el futuro. Esa noche no pude dormir. Había visto con mis propios instrumentos lo que la ciencia se niega a nombrar. Que el tiempo, tal como lo entendemos, es solo una de las cuerdas de un instrumento mucho más complejo. Bienvenido a Puerta a la Conciencia. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es teoría. Es el resultado de décadas observando lo que ocurre cuando la conciencia humana se atreve a expandirse más allá de las 3 dimensiones que nos enseñaron a percibir. Pensar en 4 dimensiones no es un ejercicio matemático. Es una forma de percibir la realidad donde el antes y el después se vuelven simultáneos, donde tu presente contiene ecos de futuros posibles y memorias que aún no has vivido. Durante años, cuando hablaba con mis colegas sobre estas percepciones, veía en sus ojos esa mezcla de fascinación y rechazo que aparece cuando alguien se asoma al abismo de lo desconocido. Me llamaban visionario algunos, delirante otros. Pero yo no estaba especulando, estaba midiendo, y cada experimento me mostraba lo mismo. La conciencia no está atrapada en el cráneo ni en el momento presente. Se expande, vibra, toca, como ondas en un estanque que alcanzan orillas invisibles. Déjame explicarte algo fundamental. Cuando hablo de una 4ª dimensión, no me refiero a un lugar, sino a una manera de experimentar. Imagina que toda tu vida has caminado en línea recta, sin poder girar hacia la izquierda ni hacia la derecha. Para ti, el universo sería esa línea. Ahora imagina que de pronto descubres que puedes moverte en otra dirección. Que existe un plano completo de posibilidades que siempre estuvo ahí, pero que tus sentidos no podían captar. Eso es lo que sucede cuando tu conciencia aprende a percibir más allá del tiempo secuencial. Recuerdo una tarde en Tepoztlán, sentado bajo un árbol de amate, cuando una mujer se me acercó y me dijo que había soñado nuestra conversación 3 meses antes. Me describió detalles exactos, el color de mi camisa, las palabras que yo pronunciaría, incluso el pájaro que interrumpiría nuestro diálogo. No era clarividencia en el sentido místico que solemos usar. Era algo mucho más natural. Su conciencia había accedido momentáneamente a una dimensión donde los eventos no están ordenados, esperando ocurrir, sino que coexisten en una trama simultánea. El campo sintérgico, como yo lo llamo, es esa red de información donde todo lo que fue, es y será vibra al mismo tiempo. No es futuro ni pasado. Es un presente expandido que nuestra percepción tridimensional fragmenta en secuencias para poder procesarlo. Ahora voy a guiarte en un ejercicio breve para experimentar qué significa salir de la percepción lineal del tiempo. Si estás en un lugar seguro para hacerlo, cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Ahora, en lugar de pensar en tu respiración como algo que ocurre segundo tras segundo, intenta percibirla como un movimiento completo.
La inhalación y la exhalación, no como dos momentos separados, sino como una sola ola de energía que se expande y se contrae simultáneamente. Como si pudieras ver toda la respiración de una vez, desde afuera del tiempo. Mantén esa percepción unos instantes. Lo que acabas de experimentar es un destello de percepción tetradimensional. Ver el proceso completo en lugar de sus fragmentos. La ciencia convencional nos ha enseñado que el tiempo es una flecha que viaja en una sola dirección, del pasado hacia el futuro, sin retorno ni desviaciones. Pero mis investigaciones con estados alterados de conciencia me mostraron algo distinto, que esa flecha es, en gran parte, una construcción neurológica. Una forma en que nuestro cerebro organiza la información para sobrevivir en este plano físico. Cuando logras aquietar ciertas áreas de la corteza prefrontal, las que constantemente están etiquetando y ordenando la experiencia, algo extraordinario sucede. Empiezas a percibir patrones que antes eran invisibles. Coincidencias que dejan de ser coincidencias. Intuiciones que se revelan como conocimiento directo. Sueños que son ventanas a probabilidades reales. Trabajé durante años con Pachita, la curandera más extraordinaria que he conocido. Sus cirugías psíquicas desafiaban toda lógica médica, pero yo no estaba ahí para creer o no creer. Estaba ahí para observar. Y lo que observé fue fascinante. En el momento en que ella entraba en trance, algo en el campo electromagnético de la habitación cambiaba. Los instrumentos lo registraban. Pero más importante aún, las personas reportaban percepciones imposibles. Veían eventos de su pasado que nunca habían contado a nadie, o recibían información sobre situaciones futuras que luego se confirmaban. Pachita no leía mentes ni adivinaba el futuro. Ella accedía a una dimensión de la información donde el tiempo no existe como barrera. Como si pudiera pararse en una montaña tan alta que desde ahí se ve simultáneamente el valle por el que viniste y el valle hacia el que te diriges. Este acceso a información no secuencial es lo que hace posibles fenómenos que llamamos paranormales, pero que en realidad son completamente naturales, solo que operan en una frecuencia que nuestra conciencia ordinaria no sintoniza. Piensa en una radio. Las ondas llenan el aire a tu alrededor constantemente, transmitiendo música, voces, datos, pero tu oído no puede captarlas directamente. Necesitas un receptor sintonizado en la frecuencia correcta. Tu conciencia es ese receptor, y la mayoría de las personas viven toda su vida sintonizadas en una sola estación, creyendo que esa es toda la realidad disponible. Cuando aprendes a pensar en 4 dimensiones, lo que realmente haces es expandir tu capacidad de sintonización. Empiezas a captar frecuencias de información que siempre estuvieron ahí, vibrando, esperando ser percibidas. Durante mi infancia tuve experiencias que no supe cómo nombrar hasta décadas después. Veía patrones geométricos flotando en el aire cuando me quedaba muy quieto. Colores que no existían en ningún objeto físico. Y a veces, justo antes de dormirme, sentía una expansión. Mi cuerpo parecía disolverse y yo me convertía en algo más grande, algo sin bordes. Me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. Años después comprendí que eran destellos de percepción expandida.
Momentos en que mi conciencia salía del túnel tridimensional y tocaba dimensiones más amplias. El cerebro humano es un filtro extraordinariamente sofisticado. Si percibiéramos directamente toda la información disponible en el campo sintérgico, nos volveríamos locos en segundos. Seríamos inundados por una cantidad imposible de datos. Por eso el cerebro evolucionó para crear un embudo perceptual estrecho, dejando pasar solo aquello relevante para nuestra supervivencia inmediata. Pero ese filtro, aunque necesario, también nos aprisiona. Nos hace creer que la rendija de realidad que percibimos es toda la realidad. Lo fascinante es que ese filtro puede modularse. A través de meditación profunda, concentración extrema o entrenamiento consciente, podemos ampliar esa rendija y permitir que entre más información sin perder estabilidad. Y cuando eso ocurre, el mundo cambia. De pronto ves conexiones que antes eran invisibles. Comprendes por qué ciertas personas aparecen en tu vida en momentos específicos. Reconoces patrones que se repiten en ciclos que abarcan años. Empiezas a vivir no solo en el ahora estrecho del reloj, sino en un ahora expandido donde pasado, presente y futuro danzan juntos. En mis experimentos con telepatía descubrí algo que cambió mi comprensión de la conciencia. Cuando dos personas logran sincronizar sus ondas cerebrales, la información fluye entre ellas sin necesidad de palabras, gestos o señales. Pero no es que una mente envíe y otra reciba. Es más profundo. Ambas mentes acceden simultáneamente a un campo de información compartido. Como dos olas del océano, que parecen separadas en la superficie, pero recuerdan que en el fondo son el mismo océano. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si el tiempo es una dimensión que podemos aprender a navegar, si la información fluye sin respetar el antes y el después, entonces, ¿qué crea nuestra experiencia lineal de la vida? La respuesta está en lo que llamo el punto de coherencia. Imagina que la realidad es como una sinfonía infinita, donde todos los instrumentos tocan todas las notas posibles simultáneamente. Sería un caos. Pero tú, como observador consciente, tienes la capacidad de enfocar tu atención en una melodía específica. Al hacerlo, esa melodía emerge del caos y se vuelve tu realidad. El resto sigue sonando, pero queda de fondo. Tu atención, tu intención, tu frecuencia vibratoria personal determina qué melodía escuchas, qué línea temporal experimentas. Por eso dos personas pueden vivir el mismo evento y tener experiencias completamente distintas. No porque una esté en lo correcto y la otra equivocada, sino porque cada una está sintonizada en una frecuencia diferente del campo sintérgico. Alguien sintonizado en miedo percibirá amenazas donde otro, sintonizado en confianza, percibirá oportunidades. Ambos perciben aspectos reales, pero desde dimensiones distintas. Ahora haz esto conmigo. Piensa en un momento importante de tu vida, un evento que marcó un antes y un después. Tráelo a tu memoria, y ahora, en lugar de verlo como algo que ocurrió y terminó, intenta percibirlo como algo que sigue ocurriendo ahora, en una frecuencia diferente de tu ser. Ese evento no desapareció. Sigue vibrando en el campo de tu conciencia, afectando tu presente. Y desde tu presente actual, tú puedes modificar la frecuencia con la que ese evento resuena en ti. No puedes cambiar lo que ocurrió,
pero puedes cambiar su significado, su peso emocional, su influencia. Esto es pensar tetradimensionalmente. Entender que el pasado no está fijo, porque la forma en que lo sostienes ahora lo recrea constantemente. Durante mis investigaciones documenté cientos de casos de personas que experimentaron sanaciones espontáneas de enfermedades graves. Los médicos las llamaban remisiones inexplicables. Pero al entrevistarlas, encontré un patrón común. Un cambio radical en su percepción del tiempo. Dejaron de ver su enfermedad como una sentencia del pasado proyectándose hacia el futuro. Empezaron a percibir cada momento como una oportunidad nueva, desconectada de la historia previa. Y en ese cambio perceptual, algo en su biología también cambió. El cuerpo humano no es una máquina mecánica. Es un campo de información en diálogo constante con el campo sintérgico universal. Cada célula vibra. Cada órgano emite frecuencias electromagnéticas. Cada pensamiento genera ondas que se propagan más allá de tu cráneo. Tu cuerpo es espacio vibrando en una configuración específica. Y esa vibración responde a tu conciencia. Esto me lleva al concepto del doble. No es una fantasía, es una realidad perceptual accesible cuando expandes tu conciencia más allá del cuerpo físico. En ciertos estados de meditación profunda, experimenté estar en dos lugares simultáneamente. Mi cuerpo físico permanecía en mi estudio, pero mi centro perceptual estaba también en otro lugar, observando, sintiendo, sabiendo. Y no era imaginación, porque luego podía verificar detalles de esos lugares que no tenía forma de conocer antes. Esto solo es posible si entiendes que la conciencia no está atada al cerebro. El cerebro es como una antena, un receptor que sintoniza, pero la conciencia misma es un campo que se extiende mucho más allá del cuerpo. Los chamanes que estudié en la Sierra Mazateca, en los pueblos y choles y en comunidades de la Amazonía no eran supersticiosos. Eran científicos de la conciencia. Habían perfeccionado técnicas para navegar dimensiones de la experiencia que nosotros apenas empezamos a reconocer. Y podían enseñar a otros. No era un don para elegidos. Era una capacidad humana que nuestra cultura había olvidado. Quiero proponerte otro ejercicio. Piensa en alguien importante en tu vida, alguien con quien sientes una conexión profunda. Imagina esa conexión como una frecuencia real, como una cuerda vibrante que los une. Cierra los ojos y siente dónde resuena en tu cuerpo. Tal vez en el pecho, el abdomen, o como una vibración sutil en todo tu ser. Esa conexión no está limitada por el espacio ni por el tiempo. Cuando sientes genuinamente a alguien, accedes a una dimensión donde la distancia física es irrelevante. Estás tocando directamente el campo sintérgico donde ambos coexisten. El corazón genera el campo electromagnético más potente del cuerpo, más intenso que el del cerebro, y se extiende alrededor de ti, interactuando con otros campos. Cuando dos personas entran en resonancia emocional, sus campos se sincronizan, y en ese estado de coherencia compartida, la información fluye como reconocimiento mutuo. Como dos instrumentos afinados que comienzan a vibrar juntos naturalmente. Recuerdo una tarde en mi laboratorio cuando una estudiante llegó perturbada.
Me contó que había soñado con su abuela fallecida y que en el sueño su abuela le reveló el lugar donde estaban escondidas unas joyas familiares que todos creían perdidas. Siguió la información y las encontró exactamente ahí. Yo le expliqué que la muerte no es el final de la frecuencia consciente. El cuerpo físico se disuelve, pero la información y los patrones de conciencia continúan vibrando en el campo sintérgico. Y bajo ciertas condiciones, las conciencias encarnadas pueden sintonizar con esas frecuencias y recibir información. Esto abre una pregunta profunda. Si la conciencia no depende del cerebro para existir, si puede acceder a información fuera del tiempo lineal, entonces, ¿qué somos? No somos los cuerpos que vemos en el espejo. Esos cuerpos son temporales. Cambian, envejecen, mueren. Pero hay algo en ti que observa ese cambio. Un testigo constante de todas tus experiencias. Ese observador, esa conciencia pura que existe antes del pensamiento y más allá de la emoción, eso es lo que realmente eres. Y ese observador no está limitado por el tiempo ni por el espacio. La práctica más importante que puedes desarrollar es reconocer ese observador en ti. En medio del ruido mental, de las emociones que vienen y van, de las sensaciones cambiantes, hay un espacio de quietud que simplemente presencia. Cuando aprendes a descansar ahí, el tiempo pierde su tiranía. Ya no quedas atrapado en el pasado, ni ansioso por el futuro. Estás presente en este instante, y desde ese presente expandido, percibes dimensiones que normalmente están ocultas. Los sincronismos se multiplican. Las intuiciones se vuelven claras. Empiezas a sentir tu vida como una corriente inteligente que te lleva hacia aprendizaje y crecimiento. Nada está aislado. Imagina la realidad como un tejido infinito, donde cada punto está conectado con todos los demás. Cada acción, pensamiento y emoción envía ondas a través de ese tejido. Puedes enviar ondas de coherencia o de caos. Cuando vives desde miedo, rabia o resentimiento, perturbas el patrón. Cuando vives desde amor, gratitud y compasión, armonizas el campo. No es moralismo, es física de la conciencia. Los estados emocionales generan frecuencias medibles que interactúan con el entorno y con otras personas. Por eso, cuando trabajo con alguien que quiere desarrollar percepción expandida, empiezo por lo mismo. Limpieza emocional. Emociones densas sin procesar funcionan como ruido estático. Primero hay que aquietar el ruido, estabilizar el campo emocional. La meditación no es opcional. Es entrenamiento neurológico para expandir la capacidad perceptual. Y hay algo más. El obstáculo principal para percibir dimensiones expandidas no es la falta de capacidad, sino el exceso de pensamiento. Esa voz que narra, juzga, compara y planea es un velo de ruido que oscurece la percepción directa. Cuando se aquieta, aunque sea un instante, lo que siempre estuvo ahí se revela. Una presencia vasta, silenciosa, luminosa. Con el tiempo comprendí algo que me cambió. Lo más extraordinario no es lo excepcional, sino lo ordinario visto con ojos limpios. Un amanecer observado con presencia total. El rostro de alguien que amas cuando realmente lo miras. El sabor de una fruta cuando comes con atención completa.
Lo sagrado no está en otro reino. Está aquí. Ahora, la cuarta dimensión no es un lugar al que llegas. Es una forma de estar completamente donde estás. Es estar tan presente que el instante se abre y revela su eternidad. Cuando vives desde ese presente profundo, tu vida se transforma sin forzar nada. Las decisiones correctas se vuelven obvias. Las relaciones tóxicas se caen. Las oportunidades alineadas con tu verdad aparecen. No porque manipules la realidad, sino porque fluyes con el río de la vida. Después de tantos años investigando la conciencia, mi respuesta es simple. He aprendido que no sé nada. Y en ese no saber hay más libertad que en toda acumulación de conocimiento, porque el conocimiento puede volverse peso. El no saber es espacio abierto donde lo nuevo puede emerger. Esta es mi invitación. Mira tu vida con ojos nuevos. Mira a las personas como si las vieras por primera vez. Mira tus problemas como si no supieras que son problemas. Vive en el espacio entre lo conocido y lo desconocido, donde lo invisible se vuelve visible para quien tiene ojos para ver. Pensar en 4 dimensiones es reconocer que en cada momento tienes acceso a más realidades de las que tu percepción ordinaria capta. Es entender que el tiempo no es tu prisión, es tu herramienta. Es saber que estás conectado con todo lo que existe a través de hilos invisibles, pero reales, de información y resonancia. No es fácil mantener esta conciencia expandida en la vida cotidiana. Por eso la práctica es esencial. Momentos diarios de reconexión con tu centro, con esa presencia silenciosa que eres más allá de roles e historias. Y ahora, al cerrar este compartir, quiero agradecerte por tu presencia y tu apertura. Lo que has escuchado no son solo palabras, son transmisiones de frecuencia. Si algo resonó en ti, no fue casualidad. Fue reconocimiento de una verdad que tu alma ya conocía. Si sientes que esto puede servir a otros, compártelo. Y si deseas seguir explorando estos territorios conmigo, suscríbete a Puerta a la Conciencia. Seguiremos profundizando en el misterio de estar vivo, estar consciente, estar conectado con la trama infinita de la existencia. Te dejo con esto. En este preciso momento, en el ahora eterno, tienes acceso a todas las dimensiones de tu ser. No necesitas esperar. Simplemente permite que tu atención descanse en la conciencia que está escuchando estas palabras. No en el contenido de la conciencia, sino en la conciencia misma. Ese reconocimiento silencioso, esa presencia sin forma que precede todo pensamiento, eso eres tú. Eso has sido siempre tú. Y desde ese reconocimiento, todo el universo está disponible en este instante. Hasta nuestro próximo encuentro, en este espacio donde la conciencia se encuentra consigo misma para celebrar el misterio de estar vivo.